Buenas tardes. Continuamos con los temas del simulador de física. El tema al día de hoy es la cinemática. Bueno, para empezar, tú tienes que tener en claro unos conceptos que te voy a dar. Primeramente, aquí como tú lo distingues, conceptos básicos. Para empezar, ¿qué es la cinemática? La cinemática, aquí está, un pequeño concepto, nada más. La cinemática se ocupa de la descripción del movimiento sin tener en cuenta sus causas. La velocidad es la tasa de variación de la posición. Se define como la razón entre el espacio recorrido desde una posición 1 hasta la posición x2 y el tiempo transcurrido. Claro que como vemos en este ejemplo, la posición x1 y la posición x2 en un tiempo transcurrido entre estas, o el tiempo que tuvo el móvil en estas posiciones que nos dieron. Y bueno, como te dijo aquí, la velocidad es la tasa de variación de la posición. Mira que varió la posición en la que estaba inicialmente y la posición final a la que llegó. Bueno, tienes que tener en claro eso ya. ¿Cómo se dio este pequeño ejemplo? Aquí está este pequeño ejemplo que te di para que tú discernieras y fueras refrescando esos conocimientos. Ahora, ¿qué estudia la cinemática? La cinemática es una rama de la dinámica, rama de la física que estudia las leyes de movimiento, cambios de posición de los cuerpos sin tomar en cuenta las causas de las fuerzas que lo producen, limitándote esencialmente al estudio de la trayectoria en función del tiempo. Bueno, esta gráfica que tenemos aquí, tú la ves en un plano horizontal, claro. Casi todos los problemas vienen a ser de movimiento rectilíneo uniforme, son planos horizontales que van con un movimiento constante, una velocidad constante, claro. Y es muy diferente, claro que no tan diferente del movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, tú empiezas con el reposo o no puedes empezar con el reposo. Y, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Empiezas en el reposo, vas hasta tal punto, te frenas y vuelves a arrancar con una aceleración. ¿Sí me entendiste? O sea que empiezo con una velocidad inicial, una velocidad final, una aceleración también, ven, en ese movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero tú no te enfoques ahorita en eso, ya eso será para otro momento. Ahorita estamos en movimiento rectilíneo uniforme, que es lo que va a abarcar este tema en sí, porque esto es una pequeña introducción al movimiento rectilíneo uniforme, por así decirlo. Ahora, ¿qué estudia la cinemática? La cinemática, ya lo te dije que es una parte de la dinámica y que estudia las leyes del movimiento, los cambios de posición de los cuerpos, claro, sin tomar en cuenta las fuerzas que produce este movimiento. Sistema de referencia, otro parámetro que se encuentra en el sílabus, claro, aquí lo tenemos también. Una pequeña pregunta de lo que es esto en física. Un sistema de referencia es un punto y un sistema de ejes que suponemos fijos en el universo y que se toman como referencia para medir distancias que se encuentran en el objeto. Entre los puntos que forman el sistema de referencia hay que destacar el origen de coordenadas. Claro, hay que ver en que la posición en la que se encuentra el móvil. Por eso me dicen un sistema de referencia. Ahora veamos posición y desplazamiento. Este es otro parámetro, otro tema que viene incluido en el sílabus. Tú debes tener en claro este concepto que te voy a dar, porque tú debes aprender a diferenciar esto. Y aquí, como te lo están diciendo, es importante señalar la diferencia que hay entre espacio recorrido y desplazamiento. Aquí veamos el desplazamiento, que dice, es una magnitud vectorial que solo depende de la posición
inicial y final del cuerpo y es independiente de la trayectoria. Ya, como ves, el desplazamiento es una magnitud vectorial, depende de una posición inicial y final en la que se encuentra el cuerpo y independiente de la trayectoria. Posición vendría a ser el lugar donde te encuentras en un determinado momento, o sea que es el lugar en donde tú te encuentras exactamente, el punto en donde te encuentras inicialmente o finalmente, ese viene a ser la posición. Bueno, muy diferente, posición y desplazamiento, claro. Y otra que es muy diferente, pero esta sí es muy diferente también. Si la otra pensabas que era diferente, esta también viene a ser muy diferente porque ya verás por qué. La diferencia principal entre distancia y desplazamiento es que la distancia es una medida de longitud total recorrida a lo largo del camino. Mira. Y el desplazamiento solamente tiene en cuenta la longitud entre la posición inicial y final. O sea que esto es una distancia total recorrida. Y el desplazamiento solo abarca lo que es de la posición, el punto en el que inició y el punto en el que termina. Esto no mide todo el trayecto. No mide todo el trayecto. Solo nomás en un punto inicial y un punto final. Es una medida de longitud. La distancia es una medida de longitud total recorrida a lo largo del camino. Es muy diferente, como lo pudiste apreciar en ese pequeño concepto. Ahora vamos acá con otro tema del sílabus. Viene a ser rapidez o rapidez media y velocidad o velocidad media. Para empezar, el pequeño concepto, como tú ya tienes en claro esto, aquí está lo que vamos a ver ahorita, que es la velocidad o velocidad media, que es lo mismo. La fórmula que tengo aquí, esta es la fórmula original, como la estás viendo acá también. Luego te explico bien las fórmulas que están aquí en esta parte de aquí. Sigamos viendo qué es la velocidad o velocidad media. Es el desplazamiento por unidad de tiempo, como lo pudiste ver. Desplazamiento, dice. Tú ya sabes lo que es el desplazamiento, lo tienes que tener en claro en los conceptos que vimos hace un momento. Ahora veamos este de aquí. ¿Qué es velocidad instantánea? Es la magnitud y dirección de la rapidez en un instante particular. O sea que esa velocidad que la captan es en un preciso momento, en un instante particular que el móvil inició o aceleró, por así decirlo. Pero la velocidad instantánea lo que trata de decir aquí es que la dirección y rapidez fue en un instante particular, o sea que fue de una, en un término vulgar, por así decirlo. Ahora sigamos con la siguiente pregunta que tenemos aquí. ¿Qué es la rapidez o rapidez media? Es la distancia recorrida por unidad de tiempo. Mira, es muy diferente la velocidad que estaba acá, que venía a ser en desplazamiento, y esta en distancia. Tú ya debes de saber, con los conceptos que te di, aprender a distinguirlo. Aquí está con su fórmula, y acá la tenemos ya terminada, o sea, la fórmula original, por así decirlo. Y acá tenemos la rapidez instantánea. Esta va a abarcar, mira lo que dice aquí. La rapidez instantánea te permite obtener información sobre la rapidez de un cuerpo en un instante y tiempo determinado y en un punto específico del recorrido. Y aquí te ponemos un ejemplo aquí no gráfico, solo nomás un método como ejemplo del policía que apunta con el radar al auto en ese instante
el cual pasa el auto y se capta la velocidad en la que está en ese momento. Solo es en un instante particular. Ese es el ejemplo que te he puesto aquí, un ejemplo para analizar nomás de lo que tú tienes que discernir ahí cuando estés haciendo los ejercicios de velocidad y rapidez. Aquí ya te voy a explicar, mira, aquí velocidad, tú bien sabes que en qué estaba la velocidad, estaba en desplazamiento, aquí te lo pongo, mira, ve, en desplazamiento, tú ya debes de saber, ahí, mira, desplazamiento, y mira la de acá, esta de acá, la rapidez, viene en la fórmula con distancia. Déjame hacerlo un poquito más acá, ahí está bien, mira, la rapidez viene dada en la fórmula acá en distancia, y la velocidad en desplazamiento, tú tienes que tener en claro esta fórmula. Claro que las unidades de tiempo y las unidades en las que vienen estas fórmulas son la misma, el metro sobre segundo, la velocidad en metros sobre segundo y la rapidez en metros sobre segundos. Son las unidades en las que vienen. Ahora acá, ejercicios de velocidad. Esto es unos pequeños ejercicios que te he traído aquí, ya resueltos obviamente, pero aquí como te podemos ver, aquí tenemos las fórmulas. Aquí tenemos las fórmulas. Esto es una fórmula derivada de la fórmula original que vimos hace un momento. Y comenzamos a ver. Un auto se mueve a una velocidad uniforme de 30 metros sobre segundos. ¿Qué distancia recorrerá en 20 segundos? Aquí nos dan los datos, claro, lo que nos pide el problema, la distancia, y lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula lo único que haces es ir reemplazando. El tiempo, 20 segundos, la velocidad en 30 metros sobre segundos. Aquí estaba en velocidad por tiempo, y claro que aquí le han puesto el tiempo y acá la velocidad, pero eso no afecta en nada porque si tú multiplicaras 30 por 20 o 20 por 30, el resultado te tiene que dar lo mismo. Y aquí simplificamos, ojo que la distancia en el sistema internacional, el que viene a ser en este momento una medida derivada, una magnitud derivada, esta de distancia. De distancia viene dada en metros porque la distancia es una longitud. Y esta longitud viene dada en metros. Solo se simplifican estas unidades aquí y viene dada en metros. Lo que multiplicaste viene dada en metros. Y la respuesta 600 metros. Eso es lo que queda a la distancia. Resuelto el problema. Alex juega con una pelota que se mueve uniformemente sobre el piso a una velocidad de 3 metros sobre segundos. Calcula el tiempo que la pelota tardará en recorrer 12 metros. Asimismo reemplazamos datos. Tiempo igual a lo que nos pide. Está en segundos. La distancia 12 metros. Y la velocidad en 3 metros sobre segundos. Lo único que hacemos es reemplazar tiempo igual distancia sobre velocidad. El tiempo aquí está, acá el tiempo, bueno, aquí sería la variable del tiempo, aquí la distancia, 12 metros sobre segundo, aquí la B nos hemos olvidado de poner, pero bueno, aquí te digo, B es igual a 3 metros sobre segundo, lo único que hacemos es eliminar las M porque el tiempo viene dada en segundos. Bueno, ejercicio resuelto, el tiempo 4 segundos, ese es el tiempo que tardó la pelota. Ahora aquí el tercer problema, un avión se mueve con una velocidad constante y recorre 270 kilómetros en 30 minutos. ¿Qué distancia recorrerá en 80 minutos? Ojo aquí tienes son conversiones de unidades que tenemos aquí.
Aquí, como podemos ver, 270 kilómetros los han convertido a metros, los 30 minutos a los segundos y los 80 minutos a segundos. De igual manera, asimismo, ahora veamos cómo lo hicieron. Aquí los 30 minutos los han convertido a los segundos, y para hacer esto tú tienes que tener en claro lo que equivale cada conversión, pues. O sea, digamos que un minuto equivale a 60 segundos. Claro, pues, lo que equivale cada uno de estos. Tener en clara las equivalencias de cada uno. Por ejemplo, un minuto aquí en este caso equivale a 60 segundos. Minutos con minutos se van y el tiempo en segundos queda 1800. Al multiplicar 30 por 60 te queda 1800 segundos, disculpen, ahí 1800 segundos, ya. Ahora acá seguimos 270 kilómetros, lo que equivale a un kilómetro. Tú tienes que tener en claro nomás cuánto equivale en cada uno de estas, las conversiones, en qué vienen cada una de ellas, las unidades. Y bueno, aquí kilómetros y kilómetros se van, y al multiplicar esto nos quedan 270.000 metros. La velocidad, aquí tenemos la fórmula original, claro, velocidad igual a distancia sobre tiempo. La distancia era 270.000 metros y el tiempo 1800 segundos. Y esto al dividir nos queda, claro, la velocidad, sus unidades vienen en metros sobre segundos, y al dividir nos queda 150 metros sobre segundo. Esto es lo que recorrió, por así decirlo, o sea, la velocidad en la que fue el primer tramo, lo que recorrió en esta parte, la velocidad, pero nos estaban pidiendo la distancia. O sea que primero era obligatorio tener este dato para poder calcular lo que viene a continuación. Ahora aquí hacemos la conversión asimismo en que vienen dados los minutos en 60 segundos, multiplicamos, se van los minutos, queda el tiempo, porque lo queríamos pasar de minutos a segundos, queda el tiempo al multiplicar 80 por 60, 4800 segundos, y seguimos con, ahora sí, reemplazando la distancia igual a la velocidad por el tiempo. Mira, estos son los 80 minutos, el tiempo que decía qué distancia recorrerá en 80 minutos, esto es los 4800 segundos que ya fueron convertidos de los 80 minutos a segundos. Ahora acá la velocidad, este valor era fundamental obtenerlo aquí para poder resolver el problema. Mira, aquí tú multiplicas esto con 4800, estos 150 los multiplicas y automáticamente te da la respuesta de 720.000 metros. Claro que metros porque te está diciendo distancia y la distancia viene dada en metros, los segundos y segundos se van, obvio que te tiene que quedar en metros. Y miren aquí, algo al final, porque la respuesta quedaría ahí, obvio, pero acá los hemos pasado a kilómetros. La distancia, claro, viene dada en metros, kilómetros, y para dejarlo en un, por así decirlo, más, la respuesta más sencilla, pero aquí está la respuesta, pero para dejarle una respuesta más corta, lo hemos convertido por medio de las conversiones de unidades. Lo que viene al kilómetro, los 1000 metros, se van los metros, y queda al multiplicar por 1, da lo mismo, lo dividimos por 1000, lo dividimos sobre 1000 y queda 720 kilómetros. Continuamos con el ejercicio de rapidez, uno rapidito que tenemos aquí. Una pelota rueda hacia la derecha siguiendo una trayectoria en línea recta, de modo que recorre una distancia de 10 metros en 5 segundos. Calcular la rapidez. Nos dan los datos, obvio aquí nos dan los datos,
Datos igual 10 metros. El tiempo viene dado en 5 segundos. Y la rapidez es lo que nos pide el problema. La fórmula, aquí nos da la fórmula también. La fórmula, y lo único que tenemos que hacer, muy sencillo, claro. Lo único que tenemos que hacer, dividir, reemplazar, nada más. Lo dividimos, la distancia, lo que viene dado, 10 metros sobre los 5 segundos, que es el tiempo. Se lo divide así, lo puedes hacer con la calculadora mentalmente. Tú ya sabes la respuesta, 2 metros sobre segundo es el resultado de la rapidez. La rapidez, ¿qué era? Era la distancia, y la velocidad, el desplazamiento. Ojo, que son conceptos pero muy diferentes. Pero metros sobre segundos, ojo, aquí las unidades son las mismas de la rapidez y la velocidad. Pero conceptos pero muy diferentes, velocidad y rapidez, que tú lo debías tener en claro. Una acotación rápida, una introducción breve. Movimiento rectilíneo uniforme, planos horizontales con movimiento constante. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, eso es muy diferente porque empiezas con reposo o puedes ir aceleradamente. Con movimiento constante, partes de un reposo o terminas en reposo. Eso depende de qué te pida el problema. Solo son introducciones que yo te estoy dando para que veas el siguiente tema que te va a tocar. Y bueno, resumiendo todo lo que hemos visto es que tenías que tener en claro los conceptos que te di. Y yo te aseguro que vas a poder realizar esos ejercicios de velocidad y rapidez rápido, sencillo y sin tanto ajetreo, por así decirlo. Tú tienes que tener en claro la diferencia y el concepto de cada uno de estos que te estoy señalando aquí. Mira que es muy fácil, por así decirlo también, porque también es mucho, por así decirlo también, mucho raciocinio también, y la astucia en el que el estudiante también tiene para resolver los ejercicios. Tú solo tienes que tener en claro los conceptos y realizar tu problema de la forma y manera que tú consideres más beneficiosa para que tú aprendas. Pero yo espero haberte ayudado con esto. Es solo una pequeña ayuda con la que yo intento acelerar tu conocimiento o prender o poner a funcionar ese conocimiento de saberes que tú posees. Bueno, espero que te haya servido. Muchas gracias.